lo, lo estamos separando para venir a escuchar tu palabra, para estar contigo, Señor, y que tú nos hables a nuestra mente y a nuestro corazón, porque tú dices que donde hay dos o más invocando tu nombre, en medio de nosotros estás, y tú eres el principal. Toma nuestra mente y nuestro corazón, toma nuestras palabras, Señor, para que seas tú el que hable a través de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermosas, vamos a ver ahora el primer capítulo de Hechos. Es un capítulo realmente muy corto, solamente tiene 26 versículos, pero está muy bien escrito, como dijimos, de un muy buen escritor que es Lucas, pero sobre todo lleno de sabiduría y lleno de la presencia de Dios. Y vamos a ver ahorita a iniciar con esto. Sabemos que el autor del libro de Hechos es Lucas y que es el segundo tomo de dos libros que escribió Lucas, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Es muy importante este libro porque hace un puente. Si nosotros no tuviéramos Hechos de los Apóstoles, entonces, para que nos ligara de los 4 evangelios que terminan en la resurrección, muerte y resurrección de Jesús, ¿sí? Entonces, y luego vienen las cartas de Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Qué pasó en ese tiempo en que Pablo sale y empieza a fundar iglesias? ¿Qué es lo que pasa cuando empiezan a fundarse las iglesias? ¿Y por qué es importante esto? No tanto por la fundación de las iglesias, sino porque estas son fundadas por Jesús a la cabeza a través del poder del Espíritu Santo. Muchas veces decimos Hechos de los Apóstoles, pero en realidad vamos a ir viendo que básicamente son 2 apóstoles. Y ya vimos la división en la clase pasada que habíamos hecho. Podemos dividirlo en 2, ¿verdad? Pedro y luego Pablo. Y también podemos dividirlo geográficamente, pero aquí lo más importante es dividirlo en la cuestión espiritual. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Y entonces, fíjese, yo quisiera primero que todo comentarles que ya ven que al último de la lección dice que podemos consultar pues a los comentarios, etcétera. Y empecé a buscar y me salió una clase de la Universidad de Yale. Yale es Y-A-L-E, una universidad muy prestigiosa, muy importante en Estados Unidos. Y decía, clase de hechos de esta universidad. Entonces, con el profesor, doctor, quién sabe qué. Y pues me metí a verla, a ver qué decía. Destrozó el libro de Hechos y era una persona que no tenía ningún respeto por la Biblia, no entendía lo que estaba pasando en Hechos, no profundizaba, simplemente lo dijo, es una cuestión histórica. Lucas era un médico que pues puso un pedazo aquí, puso otro pedazo aquí, lo destrozó. ¿Por qué? Por eso. ¿Por qué? Porque no estaba no estaba precisamente, él no entendía qué es el verdadero sentido de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Entonces, es importante. ¿Por qué les comento esto? Porque cualquiera dice, yo me voy a meter aquí para aprender Hechos de los Apóstoles, y le crees todo porque es un gran expositor y porque tiene doctorado y esto y lo otro y todo, ¿sí? Pero, ¿qué tenemos que entender? Que es el Espíritu Santo el que nos va a dar la revelación verdadera. Acuérdense que es una cuestión histórica, sí, él está escribiendo la historia, pero hay un editor divino que es el Espíritu Santo. Y si no estamos bien fincados y no aprendemos bien a fincarnos en la palabra, escudriñar la palabra, por eso, por medio del Espíritu Santo, y por eso siempre en las lecciones te va a decir, ora, primero ora,
porque no es lo que ves, es lo que entiendes, lo que el Señor te está diciendo a tu mente y a tu corazón. Entonces, tenemos que tener cuidado porque la palabra dice que en los últimos tiempos vendrán corrientes de todas partes, muy respetables, ¿sí? Nada más que no tienen lo que realmente es la revelación del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver en Hechos. Por eso mucha gente dice, no son hechos de los apóstoles, son los hechos de Jesús con el poder del Espíritu Santo. Y de hecho, con la redundancia, vamos a ver cuál es la palabra de la Trinidad más mencionada en el libro de Hechos y lo iremos descubriendo, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver que ya dijimos la autoría, ¿verdad? De Hechos, y vamos a decir, en el primer relato, Hechos 1:1, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hay dos fases. Mucha gente dice, no, Jesús no enseñaba, Jesús nada más iba haciendo milagros por las calles. No, Jesús enseñaba y Jesús actuaba, ¿sí? Por eso ahorita es muy importante este libro, porque estamos enseñando, pero son hechos que estamos haciendo. Muy bien, dice, en estimado Teófilo. Por eso sabemos también que el Evangelio de Lucas pues es a lo que se refiere, ¿verdad? Porque dice en el primer tomo, en la primera escrito que te mandé, Teófilo. Ahora, estimado quiere decir kratistos, kratistos con K. Kratistos es una persona en eminencia, es una excelentísimo, viene en alguna de las traducciones, es ilustre, noble, prominente, era un hombre prominente con alto rango. Y vamos a ver después que hay una teoría muy interesante de por qué le escribe a Teófilo estas cartas Lucas. Recuerden que Lucas no era apóstol, ¿sí? Lucas, él vino después, o sea, no era de los 12 apóstoles. Mucha gente cree que los 4 evangelistas eran apóstoles. No, Lucas no era apóstol. Pero le escribe todo esto que él investiga a Teófilo. Y fíjense, dice, comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Jesús tenía muchos discípulos, eran seguidores de él, pero luego él escogió apóstoles. ¿Qué quiere decir apóstol? Es un mensajero, es un delegado. Yo te delego autoridad, pero te mando con un mensaje. Es un mensajero, es un enviado que tiene ciertas órdenes. Y estas órdenes, estos apóstoles, las recibieron directamente de Jesús, ¿verdad? En el número 3 dice, a estos también, después de su padecimiento, está hablando de Jesús, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Entonces, fíjense, estas son las cosas que Jesús había estado haciendo, ¿sí? ¿Qué cosas había estado haciendo Jesús antes de partir? Estaba haciendo, primero comprobando que estaba vivo y que no era un fantasma. ¿Cómo lo comprobó? Pues no le dice a Tomás, mete aquí tu mano, porque tú no crees, ¿sí? Bueno, eso, por ejemplo, y aparte comía con ellos, pero también ellos entendieron que no era un cuerpo normal, era un cuerpo glorificado, porque pasaba a través de las paredes y porque así como se aparecía, desaparecía.
¿sí? Y estas desapariciones, bueno, hay gente que dice los estaba preparando para que entendieran que él iba a desaparecer y se iba a ir en las nubes, ¿sí? Y los estaba preparando para ser bautizados en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que estaba haciendo. También les estaba hablando e instruyendo acerca del reino de Dios. Todo esto es antes de que se fuera a las nubes, ¿sí? Porque aquí nos dice, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Muy bien. ¿Qué más? Fíjense, tercero, hablando, instruyendo acerca del reino de Dios. Cuarto, estaba desapareciendo y apareciendo, como les digo, preparándolos para finalmente su ascensión, para decirles, aunque no me vean y aunque yo me desaparezca, estoy con ustedes, porque era una promesa que Él les había dicho. Y dice, ustedes me serán testigos hasta lo último de la tierra y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Era una promesa, que ellos entendieran que Él se aparecía y se desaparecía, pero que estaba con ellos siempre, ¿sí? Y entonces vamos al número 4. Dice, todavía está relatando Lucas lo anterior, ¿sí? Dice, y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, la ciudad de paz. Jerusalén es ciudad de paz, sino que esperaran la promesa del Padre. Aquí vemos otra vez el reino de Dios, la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, o sea, de Jesús. Son palabras textuales. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Quiero hacer una aclaración aquí. Nosotros solamente tenemos una palabra para decir bautizo o bautizado, ¿sí? Bautizo, bautizado. Pero en griego hay dos palabras que se usan. Una es bapto, B-A-P de Pepe, T-O, bapto, B de bueno, A-P-T-O, bapto, y la otra palabra es baptizo, baptizo con Z, ¿sí? Y no significan lo mismo. ¿Y cómo podemos saber que no significan lo mismo? Porque estas palabras se han encontrado, ¿verdad? Antiguamente, en las instrucciones para teñir las telas. Fíjense, vemos bapto, que es primero, es limpiar. Dice, primero hay que limpiar la tela, que la tela la metes en agua, la metes en jabón y agua, la limpias muy bien completamente, bapto, y después, ya que está bien limpia y bien seca, que está blanca completamente, lo que haces es baptizo, la sumerges en la tintura, que en ese entonces, por decir, la tintura roja, ¿verdad? Que era la más preciada, ¿sí? La tintura roja que la sacaban de la cochinilla, y la sumerges ahí, y esa, decían, hay que baptizarla. ¿Y qué quiere decir? Que esa tela, una vez que estaba limpia, bapto, luego la sumergían en la tintura roja y se impregnaba completamente y salía otra tela. Ya no era la misma tela, era una tela roja, muy preciada. Y ya esa tintura era permanente, no la podías quitar esa tintura. Fíjense cómo aquí, en este sentido, Jesús está diciendo, serán baptizos, serán inmersos en el poder del Espíritu Santo y saldrán completamente diferentes, ¿sí? Y eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Por eso les decía, vayan a Jerusalén y no se muevan de allí hasta que sean inmersos, porque van a salir otros. Y lo vemos con Pedro. Pedro era antes uno
y después del bautizo del Espíritu Santo era totalmente otro. Muy bien, entonces dice, fíjense, porque Juan bautizó con agua, los limpió, el arrepentimiento, limpiándolos, ¿sí? Bajas al agua y entonces sales, sí, sales limpio, pero más que eso dice, pero ustedes serán bautizos con el Espíritu Santo, o sea, inmersos dentro del Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? ¿Qué tenía que ver esa pregunta? O sea, ellos ya sabían que Jesús se iba a ir, pero esa pregunta está como en medio de ¿por qué le preguntan eso? Porque era su principal angustia de ellos, de los apóstoles. ¿Y por qué? Porque fíjense, aquí en esta pregunta hay algo que está implícito. Jesús les había estado hablando del reino del reino de los cielos, pero ellos tenían en su corazón, ¿y el reino de Israel? ¿Qué va a pasar con el reino de Israel? Porque Dios les había dado anteriormente y siempre les había dicho que del rey David, que era un rey de carne y hueso, que un descendiente de él se sentaría en la silla de su reino y reinaría para siempre. Ellos estaban esperando un descendiente de David, que era Jesús, sabían que era Jesús, pero un reino terrenal también, sí. Fíjense, asumían que iban a restaurar, se iba a restaurar el reino porque era una promesa de Israel. Israel había sido una monarquía durante el tiempo de David, de Salomón, había estado en toda su gloria, ¿sí? Y sabían que se iba a restaurar esa monarquía. En número 2, dice, ellos habían perdido ese reino, esa autonomía, porque tenían al rey Herodes, pero el rey Herodes era un títere de Roma, no era un descendiente de David, no era el prometido, ¿sí? Ahora, sabían que Israel iba a recuperar ese reino terrenal, ¿sí? Ahora, la pregunta era, ¿sabían que Jesús lo iba a recuperar? Porque Jesús era el enviado, porque Jesús era el hijo de David, el hijo de hombre. Y ellos sabían que Jesús lo iba a recuperar. Pero la pregunta era, ¿cuándo? Y esa es la pregunta que viene aquí. Ellos sabían todo eso, pero le preguntan a Jesús, ¿cuándo lo vas a hacer, Jesús? Porque ellos sabían que próximamente Jesús iba a salir, iba a ir, sí, se iba a ir. Entonces, mucha gente interpreta esta pregunta como que, ay, Jesús, ¿verdad? Dice, pues no vengo a instaurar este reino de Israel, como cuando le preguntan los discípulos, enséñanos al Padre, y dice, ay, tanto tiempo he estado con ustedes, el que ha visto a mí ha visto al Padre. Aquí no dice eso, aquí dice sí, dice, no les dice que no, que están mal, que Él viene a restaurar un reino de los cielos, esa es la segunda, sino que les dice que no es de ellos saber el tiempo. Es por eso que sabemos que cuando venga nuevamente Jesús en la segunda venida, Él restaurará al reino de Israel. Pero hay otra corriente que dice, no, aquí dice Jesús que ya los desechó. Y entonces dice que solamente va a instaurar el reino de los cielos. Pero si lo desmenuzamos, sabemos que Jesús va a venir y va a instaurar también el reino de Israel, que es la pregunta clave que los apóstoles le estaban preguntando aquí, ¿sí? Y entonces, y esto lo tenemos en Lucas 22, del 28 al 30, donde él habla de la restauración, ¿verdad? En Mateo 25, 31. Entonces, en el versículo 7, Hechos 1, 7, Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas
que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero, y aquí viene, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí? Ahora, esto no era nuevo, no era nuevo, no era de que ahora, miren, yo nada más vine a los judíos y ahora a ustedes les toca ir a todos los fines de la tierra. No, si nosotros leemos en Isaías 49:6, vemos que desde antes de los siglos, desde siempre, Dios tenía preparado el Mesías para todo el mundo. Y es hermoso ese versículo en Isaías 49:6. Y si lo podemos leer, vamos a ver cómo Dios es tan misericordioso y desde siempre Él dice, yo no quiero que nadie se pierda. Fíjense, Dios hablando al pueblo de Israel le dice, no solo para que levantes a Israel, es decir, yo no es nada más para mi pueblo escogido, no solo para que levantes a Israel, sino para que seas luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Ahí estamos nosotros, ¿sí? Siempre fue el plan de Dios, no de que siempre primero vino a los gentiles y después, perdón, a los israelitas o a los judíos, y luego ya les encomendó a ellos desde siempre, en el corazón de Dios, las naciones, toda la humanidad, toda su creación, estamos ahí, ¿sí? Y entonces dice, fíjense, recibirán poder, y este poder, ¿qué es? La palabra poder es dinamis o dunamis, dinamis. ¿Qué es un dínamo? Ustedes saben que los carros tienen los dínamos. ¿Qué es lo que hacen los dínamos? Son los que hacen andar, echan a andar al carro, el dinamis, ¿sí? O dínamo. Fíjense, quiere decir fuerza, quiere decir habilidad, influencia, recursos, ¿sí? Poder, tal como es dado el poder cuando tienes respaldo de ejércitos o de huestes, ¿sí? Ejércitos o de huestes. Imagínate, tú sabes que tienes el poder del Espíritu Santo y que te respaldan huestes de ángeles, ejércitos de ángeles. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que ellos iban a recibir. Por eso vemos que los apóstoles se enfrentaban, porque sabían que eran respaldados por el poder de las huestes del Señor. ¿Sí? Cuando tú te enfrentes a algo, tú sabes que el poder del Espíritu Santo está contigo. Y dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. ¿Cuál es la palabra original de testigos? Mártir. Y para nosotros mártir es que pues te vas a ir y te vas a morir, ¿verdad? Te van a sacrificar. La palabra mártir es simplemente testigos. Lo relacionamos porque muchos de los apóstoles, todos los apóstoles prácticamente, murieron como mártires en el concepto que nosotros tenemos. Pero mártir es simplemente ser un testigo. Un testigo. ¿Qué es un testigo? Un testigo legal, ¿sí? Por eso vamos a ver muchas cosas que legalmente aquí el apóstol Pablo utiliza. Un testigo legal, un testigo histórico, que es lo que Lucas está haciendo, escribiendo la historia de la gente que lo vio personalmente, y un ejemplo. Son las tres acepciones de testigo, mártir, ¿sí? Un testigo legal, histórico y un ejemplo, que eso es lo que nos toca a nosotros. Nosotros no estamos viviendo la historia en aquel tiempo, pero estamos viviendo la historia ahora. Y hay que tener muy en cuenta también eso, porque tenemos que escribir nuestra historia, ¿sí? Dice, fíjense,
Y después de esto, de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas. ¿Y qué les dijeron? Varones Galileos, dice, fíjense, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo, ¿sí? Y yo creo que esto es algo para que también nos dice a nosotros, ¿qué están ustedes? Están sentadas viendo a ver cuándo viene Jesús. Ven, Señor Jesús. Eso es lo que están haciendo. Pues vienen los ángeles y te dicen, no te quedes aquí sentada viendo a ver cuándo viene Jesús. Ve y espera al poder del Espíritu Santo porque tienes mucho trabajo que hacer. Y dice, entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Era 1.2 kilómetros. ¿Por qué? Porque la ley judía les decía que no podían, que se quedaran en casa, ¿sí? Entonces ellos le agregaron que, bueno, puedes ir a caminar algo, ¿verdad? Si hay una emergencia, en fin, ellos habían puesto que en el día de reposo tú no te podías mover más que una circunferencia de 1.2 kilómetros. Pero el sentido de la ley de Dios era quédate a reposar en tu hogar, en tu casa, y medita conmigo, porque a mí me gusta estar, el Señor le gusta estar contigo en tu hogar, en tu casa, para que establezcas ahí primeramente su reino, ¿sí? Y entonces, en el 13, Hechos 1:13, cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados. ¿Quiénes subieron? Pedro, Juan, Jacobo, hermano de Juan, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Había dos Judas, Judas Iscariote y Judas, hijo de Jacobo, ¿sí? Y todos estos estaban unánimes. ¿Qué quiere decir unánimes? En un mismo ánimo, en un mismo ánimo, en un mismo sentir. Eso es lo que necesitamos. Somos seres que fuimos hechos para resonar nuestras almas en conjunto, para poder, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Hay una falta de resonancia, hay una falta de identidad. ¿Con quién me identifico? ¿Sí? Y es por eso que estamos viendo tanta violencia, porque no saben, no hay propósito, no hay identidad en la gente. Dice, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres. Fíjense, siempre Jesús habla de las mujeres, siempre estaban las mujeres presentes, nunca hacía distinción entre los hombres y las mujeres. Las mujeres estaban presentes con ellos, ¿sí? Y con María, aquí específicamente habla de la madre de Jesús y con sus hermanos. Y entonces surge la pregunta, entonces Jesús tenía más hermanos. Bueno, vamos a buscar las citas en donde se refiere a esto, ¿sí? Hay una cita también en Lucas 8, del 19 al 21. Lucas 8, del 19 al 21, ¿sí? Entonces, fíjense, vemos aquí que cuando estaban, dice, los hermanos de Jesús, vamos a ese pasaje, ¿sí? Directamente. Lucas 8,
del 19 al 21. Lucas 8, 19 al 21. Entonces dice, fíjense así, dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, ¿sí? Entonces, fíjense, ya habían venido ellos a buscar a Jesús. Jesús ya era muy famoso, había una multitud, no podían entrar hasta donde estaban ellos. Y entonces dice, y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Fíjense, Lucas siempre presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, ¿sí? Pero aquí, acuérdense que Jesús era 100% humano y 100% Dios. Entonces, Jesús tenía que pasar por todas las situaciones humanas. ¿Por qué? Porque tuvo que nacer, imagínense el parto, el nacimiento, como bebé, como niño, como adolescente, etcétera, etcétera. Pero a los 30 años era la mayoría de edad, ya no dependían de sus padres, ¿sí? Ahora ya eran ciudadanos, ya podían ser, ya eran nombrados como adultos, ¿sí me explico? No tenían ya esa sujeción como nosotros legalmente, ¿verdad? Los 18 años o los 21 años en algunos países. Entonces, aquí él nunca negó a su madre ni a sus hermanos. De hecho, acuérdense cuando está en la cruz que le dice a Juan, ¿verdad? Obviamente ya no estaba el padre, ya no estaba José, porque le dice, mujer, he ahí tu hijo, refiriéndose a Juan, al apóstol Juan, y decía, hijo, he ahí tu madre, pero él se refiere a ella como mujer. ¿Por qué? Porque ya estaba en el plano, ya a los 30 años, él empieza su ministerio, ya él no estaba bajo la autoridad de sus padres, sino que estaba bajo la autoridad de Dios. Y nos recuerda el primer milagro de Jesús, ¿verdad? En las bodas de Caná. Y mucha gente, si tú lo lees cuidadosamente, le dice a María va y le dicen, ya no hay vino, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender y le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Mujer es un título de respeto, no quiere decir mujer, ¿qué tienes con? No, sino que ahora él siempre lo dijo, yo solamente hago, lo que veo de mi Padre. Estaba hablando del reino espiritual, ¿sí? No deja de ser hombre porque sintió cada latigazo y todo, pero su autoridad ahora, estaba hablando de su autoridad espiritual. Y aquí él está diciendo de su familia espiritual, ¿sí? Y vemos también en Juan, ¿verdad? En la otra cita, Juan 7, del 1 al 5, vamos a ver otro donde se habla de sus hermanos. Juan 5, perdón, Juan 7, del 2 al 5, dice, fíjense. Del 1 al 5. Sí, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Esto es lo que estaban diciendo, ¿verdad? O sea, los judíos lo querían matar, entonces él no iba a Judea, sino que se quedaba acá arriba en Galilea, ¿sí? Entonces, en el 2, donde empieza el relato, dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. En esta fiesta se les exigía a los judíos que fueran a Jerusalén, pero Jesús sabía que lo querían matar allí, ¿sí? Y le dijeron, y entonces sus hermanos van y le dicen a él, sal de aquí y vete a Judea, ¿sí? Para que también tus discípulos vean las obras que haces, ¿sí? Como diciendo, pues, a ver, si realmente eres Jesús, pues el Mesías, ¿verdad? Pues ve para que tus discípulos también vean tus milagros y todo, ¿sí?
¿Sí me explico? Entonces, aquí los hermanos no estaban muy convencidos, no estaban muy de acuerdo, ¿sí? Pero finalmente vemos que al final, obviamente, que se convencen de que ese hermano mayor que ellos tenían por ahí corriendo y haciendo las cosas y todo eso, era verdaderamente el Mesías. Pero pues imaginémonos que tú tienes un hermano mayor y que es el Mesías, el Hijo de Dios, y que ahora está haciendo milagros. ¿Cómo? No era tan fácil para María y para sus hermanos, ¿sí? Y entonces podemos ver eso. Y por eso ahorita dice con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y ya vemos que ahora realmente los hermanos se habían convencido y Dios les había convencido de que era el Mesías. Que ese hermano que ellos tenían era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. 15. Por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas Iscariote, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. O sea, este Pedro ahora se levanta, ¿verdad? Pero no ya de que, miren lo que pasó con Judas Iscariote. No, ahora vemos a un Pedro que se levanta muy diferente. Y él dice, esto estaba profetizado, pero ahora hay que hacer algo más. Y dice, porque Judas era contado entre nosotros, era de los nuestros, ¿sí? Y recibió parte en este ministerio. Este, pues, con el precio de su terrible infamia o iniquidad, adquirió un terreno. ¿Cuál era el precio? ¿Se acuerdan que había vendido a Jesús por las piezas de plata? Y con esas piezas de plata había comprado un terreno, ¿sí? Y después, acuérdense que se arrepiente, ¿verdad? Y dice, ¿qué fue lo que hice? Verdaderamente Jesús nunca pensó lo que estaba haciendo, le ganó el amor al dinero, ¿sí? Y cuando ve eso, dice que la palabra, ¿verdad? Que va y se cuelga allí, y entonces, obviamente aquí, pues yo creo que ya estaba corrompido el cuerpo, ¿verdad? Y se cae de cabeza y se revienta por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Acéldama, es decir, campo de sangre, y que ese terreno nunca iba a ser habitado. Y todas se corrió la voz, nadie quería ni entrar ahí, porque se llamaba Acéldama, campo de sangre, porque había sido el precio con ese que había comprado Judas Iscariote y había costado la sangre de Jesús. Pero como dice Pedro, todo estaba profetizado. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada, o sea, que nadie va a ocupar ese campo, ¿verdad? Y no haya quien habite en ella, nadie va a habitar en ella. Y después dice, que otro tome su cargo. Entonces Pedro, citando el Antiguo Testamento y lo que venía, dice, tenemos que hacer que alguien ocupe ese cargo. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, o sea, cuando inicia Jesús su ministerio, hasta el día en que de nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo, otra vez la palabra, con nosotros de su resurrección, ¿sí? Y fíjense, aquí dice que este apóstol tenía que ser un testigo
que hubiera acompañado, o sea, había muchos discípulos que habían acompañado a Jesús todo el ministerio, desde que Juan lo bautiza, el Espíritu Santo en forma de paloma desciende y Dios le da su autoridad y su reconocimiento como hijo de Dios. Por eso él dice ahora, sí, yo no voy a obedecer ahora más que a mi Padre, porque dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y qué es la complacencia? Es cuando tú tienes obediencia. La fe es obediente. La manifestación de la fe es la obediencia. Y eso lo vemos, por ejemplo, en las bodas de Caná, porque no es de que yo te pida, Jesús, hazme esto o lo otro, sino que María, sabiendo muy bien quién era Jesús, sí, y les dijo a los que estaban ahí, ya no volvió a decirle a Jesús, les dijo a los que estaban ahí con el vino, vayan y obedézcanlo, hagan todo lo que él dice. Imagínense que tú vas con una persona y te dice, esos cántaros de agua los voy a convertir en vino, llénenlos de agua, esos cántaros de vino. Pues obviamente, pues, ¿qué tenían que hacer? Obedecer. ¿Cómo te voy a obedecer a ti? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? Vas a convertir, estos son cántaros de vino, no de agua, ¿sí? Pero obedecieron, tuvieron fe, porque les dijo, obedezcan, tuvieron fe y obedecieron, ¿sí? Entonces, la obediencia esa es la manifestación de la fe, y cuando tienes fe, son tus peticiones más íntimas de tu corazón respondidas en tu oración. Fíjense, ¿cuáles eran los requisitos? Acompañando todo el tiempo el ministerio de Jesús, desde el bautismo hasta la resurrección, y que hubieran visto precisamente cuando Jesús se iba al cielo. Entonces, de esos que estaban ahí, proponen ellos a dos. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y después de orar, fíjense, ¿qué vemos aquí? Siempre se movían por la oración, por el poder del Espíritu Santo. Y después de orar, invocando al Señor, ¿sí? Dijeron, tú, Señor, conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido. O sea, Dios era el que escogía para tomar el lugar en este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Y entonces echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado, escogido con los 11 apóstoles, ¿sí? Y vamos a ver que ya estaban completos. ¿Por qué? Porque tenían que haber 12. El 12 es un número especial en la Biblia. Ustedes saben que hay números que siempre se repiten en la Biblia. 40 días, 40 noches, 40 años en el desierto, 40 años estuvo Moisés con los egipcios, 40 años estuvo fuera, ¿verdad? Todo, hay muchos números que significan. Y ahora, ¿por qué decían 12? Bueno, porque en Apocalipsis vemos cómo va a haber 12 apóstoles que van a estar también ahí. Y vemos, fíjense, cómo la palabra de Dios es siempre tan congruente en todo lo que nos está diciendo, ¿sí? Fíjense, en Apocalipsis 21, del 10 al 14, habla de la segunda venida de Jesús y la ciudad de Jerusalén, con 12 puertas y 12 ángeles y los 12 nombres de las 12 tribus de Israel y los 12 cimientos sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Tenía que venir otro apóstol, ¿sí? Porque Judas había sido desechado, Judas Iscariote,
porque en Apocalipsis hay una promesa sobre los 12 apóstoles. Ven cómo todo es tan congruente en todo lo que es el relato de la Biblia, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ver que también ya vimos varias divisiones del libro de Hechos de los Apóstoles. Habíamos dicho, como ya dijimos, de los apóstoles, ¿verdad? Y de geográfico. Pero hay otra, vamos a entrar en una nueva sección, en una división nueva, que también es importante en la dimensión espiritual de Lucas, que les comenta, perdón, de Hechos de los Apóstoles, que les comentaba yo que no había captado esta persona de esta universidad, de que tenía doctorados y todo eso. Y es cuando es plantado el reino de los cielos en la tierra. Y vamos a ver varias secciones que la próxima clase les diré, que están 5 secciones en donde dice, y la iglesia crecía y se multiplicaba. Y vamos a ver una sección en Judea, otros en griegos y samaritanos, otros a los gentiles en Antioquía, otra en Asia y en Europa. Pero estos versículos se los daré en la próxima clase, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué es tan importante aquí? Realmente el libro de los Hechos es un evangelio, lo podemos considerar como un evangelio. Y aunque Lucas no era un apóstol, Lucas no había estado con Jesús, la palabra salvación, él tenía una carga. La palabra salvación se repite y se repite y se repite, ¿sí? Y entonces, aun cuando Lucas no era un predicador, qué riqueza nos deja y qué enseñanza nos deja y cómo nos presenta el reino y la salvación, ¿sí? Pero Lucas, a pesar de que no predicaba, él era un escritor. Y si tú todavía estás sentada viendo a ver cuándo viene Jesús, ¿por qué no te pones a escribir como Lucas? Cada día Dios hace milagros en tu vida y tienes que abrir los ojos para verlos. Quiero que sepan que hace poco alguien me preguntó que si yo tenía un apellido X que venía de extranjero, ¿verdad? Y yo me puse a buscar y empecé en el internet a buscar y todo eso, ¿sí? Y entonces me di cuenta que había toda una historia detrás de ese apellido, de mis abuelos y de mi abuelo, etcétera, etcétera. Cosas que yo no conocía y cómo mi abuelo había sido adoptado porque era huérfano con Tomás Westrup, un gran evangelista, un misionero que había implantado aquí el evangelio, ¿sí? Y me di cuenta de eso y dije, ¿por qué no pregunté a mi madre? ¿Por qué no pregunté a mis abuelos? ¿Por qué no hubo algo escrito que yo supiera de dónde venía? Lo que Dios había hecho en mi familia, en mi historia personal, para yo legarla a mis hijos. ¿Por qué no coges pluma y papel como Lucas, que fue una cosa tan extraordinaria? Porque ese es el legado que tú vas a dejar a tus hijos. ¿Saben tus hijos lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo llegaste a Él? ¿Cómo te atrajo con lazos de amor todo lo que, los portentos y maravillas que ha hecho? No necesitas predicar. Como Lucas, toma lápiz y toma papel, porque hay gente, tus futuras generaciones, que necesitan saber lo que tú tienes y que Dios te ha dado para escribir. Vamos a orar y vamos a entrar en el testimonio que tenemos preparado. Gracias, Padre, te damos por este día, por esta mañana, Señor, porque cada vez tú nos hablas de una manera tan poderosa y tan dentro de nuestro corazón, Señor, y de nuestra mente. Y como los 2 ángeles que tú mandaste y dijiste, vayan, corran,
no se queden aquí nada más viendo. Así nos dices a nosotros, Señor. Hay tanta oscuridad, hay tanto que compartir. Hay tanto evangelio que nos has dado, Señor. Hay tanto Jesús, hay tanto Dios para compartir, Señor. Que nuestra luz brille a todas las naciones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a invitar a Marlene, que pues tiene un testimonio muy hermoso. ¿Quieres sentarte acá, Marlene? Es una preciosa y hermosa. Hola a todas, qué gusto verlas. ¿Quieres pasarte para acá? Aquí está. No, está bien, está súper bien. A ver, sí. ¿Cómo están? Pues qué gusto, ¿a poco no es un placer tener clase con Super Teacher Amalia? Es una gran maestra, gran maestra. Bueno, yo soy Marlene, pues bueno, yo nací en un hogar cristiano y pues bueno, nunca se termina de aprender y de hecho también estoy en clase con tía Amalia porque siempre es increíble poder seguir aprendiendo. Pues yo les quiero contar un testimonio que tuvimos en relación a unas caretas que nos regalaron. Resulta que nosotros estábamos pidiéndole a Dios que Él trajera provisión para poder ayudar a las personas. Y entonces, de repente, una amiga me llama por teléfono, súper random, me llama y me dice, oye Marlene, fíjate que tengo un amigo que está trayendo unas caretas de Estados Unidos y quiere donarlas y nada más está buscando a quién dárselas. Entonces, en ese momento yo no sabía si era verdad, si era mentira, cómo era, porque era demasiado, o sea, yo estaba orando por provisión y para ver la manera de ayudar con todo esto de la pandemia, de ayudar a los demás. Y entonces, sí, o sea, hicimos despensas, hicimos varias cositas, pero estábamos así como que, bueno, Dios, tú traes provisión. Y de repente, en verdad, o sea, llegó esta llamada de una amiga que me conoce y que ella conoce a una persona que le dijo, oye, quiero empezar a repartir esto, me van a llegar 2,100 caretas de acrílico muy buenas, o sea, no chafitas, sino muy buenas, y queremos darlas. Entonces, en ese momento, pues cuando llega esa llamada, pues ya me contacta con él, hablo con él, y de repente, así, nada más me dijo, oye, Marlene, lo único que necesito son manos para que nos ayuden a armarlas. Pero pues ya, te las damos. Y yo, wow, qué increíble. Hasta le hablé a tía Amalia, me ayudó a armar algunas, porque eran demasiadas. O sea, no había manos ahora que ayudaran a armar las 2,100 caretas. Entonces, Dios es fiel. Dios es fiel, Dios siempre, a pesar de que si ve por las necesidades del prójimo, ¿cuánto no va a ver por nuestras necesidades? O sea, ¿cuánto no va a tener cuidado de nosotros como hijas? Y su amor es inagotable. La idea es confiar, rendir nuestra vida a Él y confiar plenamente. ¿Y cómo llegaron esas caretas? Esta persona que las donó, quisiera que lo comentaras, Marlene. Ya, pues esta persona, hace cuenta que... Empresario. Sí, es un empresario que él estaba haciendo estas caretas, o sea, bueno, con un convenio con Estados Unidos, y él estaba haciéndolas, pero él no tenía a dónde entregarlas. O sea, él estaba haciendo y haciendo, pero no tenía la manera de distribuir. Entonces, él en su corazón, él sintió, porque él no se dedica a esto. O sea, quiero aclarar que él no se dedica a hacer caretas, su empresa se dedica a otra cosa, pero él sintió de que con este convenio con Estados Unidos y él tenía, haz de cuenta que le iban a mandar el producto y él tenía el láser en su fábrica para cortarlas a la medida. Entonces, él no se dedica a esto, pero sin embargo, él no conoce del Señor, quiero aclarar, o sea, él no va a la iglesia, no conoce del Señor, pero pues Dios le puso en su corazón el ayudar al prójimo. Entonces, él pide este material, se lo dan de Estados Unidos y él en su fábrica empieza a cortar, pero él es un empresario, él es un empresario. Y después de esto, cuando él lo comenta con mi amiga y luego mi amiga sabe que yo pues, me gusta mucho ayudar a las personas, entonces hace el vínculo, nos contacta
Y en cuanto yo le digo que sí, que me las dé, y me dice, ¿sí tienes capacidad? ¿Sí tienes o sea, sí puedes? Y yo, sí, sí puedo, sí, sin problema, vamos a distribuirlas. Bueno, esa semana, haz de cuenta que las recibimos el lunes, martes, las distribuí por todos lados, por todas las casas para que me ayudaran a armarlas. Miércoles y jueves y viernes ya estábamos en los hospitales entregando a todo el personal médico. O sea, llegamos a la clínica 37, no, a la 67, a la 4, a la 6 y a la 34. A las 4 clínicas les pudimos entregar caretas. O sea, la gente, cuando estábamos afuera, no entramos al hospital, nos quedamos en la parte de afuera. También eso es otro milagro, porque normalmente en los hospitales no te dejan ni entrar, ni pasar, ni estar por ahí. Y Dios nos dio contactos con estas clínicas, que eran las principales que iban a estar recibiendo COVID, o sea, personas con COVID. Entonces, ese contacto, pues, se cuenta que era alguien que movió influencia adentro, les dijo, oigan, van a venir a donarnos estas caretas, no van a entrar, van a estar afuera, pero les podemos dar permiso. Y el hospital así de que, claro que sí, que vengan y todo. Bueno, quiero decirles que cada careta, no crean que nada más era darla por darla. Escribimos un mensaje, así, o sea, bíblico, pero con letra de los niños, que a cada niño le dijimos, o sea, de los chiquitos, les dijimos, escribe una carta que tú le quieras decir a un médico. Ya, ¿no? Por todo lo que está haciendo. Bueno, lágrimas salían de lo que los chiquitos decían que eran héroes, que gracias por salvar vidas, que uno puso, yo sé que ahorita no estás viendo a tu familia, pero cuando termine todo esto, vas a regresar a verla. O sea, todo lo que salía de los corazones tan puros de los niños, escribiendo estas cartas, hasta les hicieron corazones, dibujos. Una dibujó como un médico que yo dije, wow, o sea, este es otro nivel. Algo hermosísimo. Y esas caretas, cuando llegaban a las personas, o sea, la gente impactaba más, o sea, había un mensaje de esperanza, había un mensaje de amor, o sea, era intencional, o sea, dar la careta, pero también decirles que Jesús les ama. Entonces, todo lo que hagamos siempre hay que hacerlo con ese corazón para que ser canal de bendición, para que alguien más conozca de una manera amistosa y una manera linda, que conozcan de Jesús y que puedan ver en nosotros ese amor, porque eso es lo que más va a transformar a las personas. Muchas veces hay gente que no va a leer la Biblia, no va a querer tener acercamiento, pero el único acercamiento que van a tener es con nosotros. Entonces, si pueden ver eso en nosotros, qué mejor. Y te digo, esto que pasó, le mandamos todas las fotos al empresario. Bueno, hoy en día el empresario se mete a ver los domingos, se mete a ver ahora sí que las prédicas, porque le impactó muchísimo. O sea, le impactó muchísimo esto que hicimos y con esos mensajes. En cada careta venía ese mensaje y le encantó lo que hicieron los niños. Esas cartitas. Entonces, pues hoy en día él ya va, o sea, sí, bueno, por línea, ¿verdad? Pero vean hasta dónde llegamos. Y no les miento, hoy, ahorita, antes de estar aquí con ustedes, acabo de recibir por WhatsApp un mensaje que dice, estoy en mi hospital, él es de un grupo de amigos, pero él es médico. Y entonces cuenta que acaba de mandarnos un mensaje en nuestro grupo de amigos y nos puso, vean lo que acabo de recibir. Pedí una careta en el hospital en donde estoy y vean lo que me enseñaron. Y nos enseña ahorita el celular con la careta, con la carta. O sea, que quiere decir que repartimos nosotros personalmente a cada doctor, a cada médico, a cada personal de limpieza, a cada personal de cocina, o sea, todos nosotros afuera, obviamente nosotros con 3 cubrebocas, con la careta, con guantes, con todo, y repartiendo uno por uno para que no hubiera esto, ¿no? De que les entregamos las 2,000 y luego nos entregaran. Entonces nosotros estábamos a las 6:15 de la mañana, porque es el turno cuando entra el primer turno de la mañana en los hospitales, y estábamos afuera entregando una por una, así. Entonces, pues, obviamente también la gente se sorprendía de lo que, pues, de que le estábamos dando una careta muy buena, porque además es un material bueno, o sea, no, es más, hasta para armarla tiene su ciencia, porque no es nada más de que le pones aquí y ya, no, tenía su ciencia, ¿verdad, tía? Y, o sea, muy bien hechas, no chafitas. Y entonces, sí hubo a las jefas
de enfermería o a los médicos que nos abrieron puertas en los hospitales para poder entrar, sí les dejamos, pero les dejamos nada más para su equipo, unas 10, 15. Y ya, y yo creo que esta fue una de las del equipo que dejamos y que vean, hoy en día, hoy, o sea, después de que ya pasaron cuántos días, porque esto lo hicimos hace, ¿cuánto fue, tía? Hace como 3 semanas. 3 semanas. O hace 3 semanas. Y hoy en día, guardaron esas y mi amigo que fue y pidió una careta para protegerse, le dieron la nuestra con la cartita del niño y con el mensaje. Entonces, pues, Dios es maravilloso y nunca va a dejar de sorprendernos con sus milagros. ¿Y qué es lo que se necesita? Pues un corazón que diga, Señor, quiero ayudar, quiero dar, pero no tengo. Y Dios te va a dar para que des. Él es el que te provee, Él es el que te da. Este empresario estaba a punto de su empresa, dijo, tengo 3 semanas para pagar los sueldos, pero, y voy a quebrar, o sea, voy a cerrar la empresa porque no tengo capacidad más que para estas 3 semanas y punto, ¿verdad? Pero él tenía en su corazón, Dios tocó su corazón y él tenía en su corazón que él quería ayudar en la pandemia. Y entonces Dios le dio, dijo, voy a hacer caretas y no importa, pues estas 3 semanas y ya cierro la empresa y liquido o a ver cómo le hago, ¿sí? Y él empieza a hacer las caretas sin tener ya más que 3 semanas de viabilidad su empresa. Y al día siguiente, bueno, no sé si 2, 3 días, le hablan de Boston, ¿verdad? Sí, de San Francisco. De San Francisco. Y de Boston. Y de Boston. De San Francisco y de Boston le hablan para unos contratos, pues, millonarios, ¿verdad? ¡Wow! Da ¡Qué hermosura! tu primer paso, pero así, porque Dios vio el corazón de este señor, que antes de tener, estaba dando, porque era una carga en su corazón. Dijo, bueno, pues ya lo último que puedo hacer son las máquinas, ¿verdad? Voy a hacer caretas de acrílico, las voy a donar y cierro. Bueno, pues a los días de San Francisco y de Boston, 2 contratos que lo sacaron adelante. Dios es Dios, Él sigue sentado en su trono, Él ve tu corazón, Él ve todas las intenciones de tu corazón, ¿sí? Y a través del Espíritu Santo es poderosísimo. Entonces somos poderosos porque tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos la luz de Jesús. Así que no nos quedemos aquí sentadas mirando al cielo a ver cuándo viene Jesús. Amén. Hermosas. Gracias por esta mañana, Señor. Te damos tantas gracias y gracias, Padre, porque eres incomparable. Eres incomparable. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Amalia.